Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar un poco de economía y de todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el ya muy llamado TPP, este acuerdo donde los Estados Unidos salieron una vez que llegó Donald Trump a la presidencia. Me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio al economista Alejandro Gómez Tames, a quien recibo con la mejor de las bienvenidas. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Todo parecía indicar, bueno, llega Donald Trump a la presidencia, llegan todas estas ideas o estas políticas proteccionistas. ¿Quién gana y quién pierde con la salida de Estados Unidos del TPP? Bueno, sin duda México en su conjunto registra pues una ventaja al estar en el CPTPP. Porque, bueno, como tú que lo acabas de señalar, Estados Unidos ya no está en el acuerdo y se buscó resucitarlo, por así decirlo. Y recientemente, en enero de este año, se anuncia que los 11 países restantes se ponen de acuerdo y el 8 de marzo se firma en la ciudad de Santiago, de Chile. Y bueno, como lo comentaba hace un momento, los estudios indican que el PIB de México, el Producto Interno Bruto, lo que producimos, sí podría crecer aproximadamente un punto porcentual con el CPTPP. Pero el problema es que hay varias industrias que sí se van a ver muy fuertemente afectadas. Entre ellas la industria textil, la industria del vestido, la industria del calzado, en la industria láctea, entre otras. O sea, hay partes del TPP en donde no están contempladas varias industrias donde México se va a ver afectado. Bueno, lo que pasa es que sí, el CPTPP engloba toda la economía, pero el asunto es que como Vietnam es parte de este acuerdo, las industrias textil, vestido, calzado se van a ver muy fuertemente afectadas. Estamos hablando de que en el primer año, tan solo el primer año, se perderían aproximadamente 150,000 empleos en la industria textil, vestido. Y en 5 años se perdería aproximadamente el 40% de los empleos en la industria textil, vestido y calzado. Entonces, por eso es que este tratado, si bien, como dice la Secretaría de Economía, puede ser benéfico para el país en su conjunto, es muy importante que se ponga atención en el riesgo que Vietnam implica para estos 3 sectores. Y ahorita podemos platicar por qué Vietnam es un riesgo. A eso iba. ¿Quién está apoyando a estos países? Digamos, se sale Estados Unidos y China está detrás de estos países que de alguna manera le están quitando competitividad a México. Sí, sin duda, claro. Vietnam es un país que en estas industrias, textil, vestido y calzado, tiene una enorme cantidad de capital chino de Hong Kong que está ahí invertido. Por lo tanto, hay un riesgo enorme de triangular productos chinos a través de Vietnam eventualmente. Por otra parte, en el sector calzado, las fábricas de calzado de Vietnam son 40 veces más grandes que la fábrica promedio de calzado en México. Por otra parte, está más que documentado toda la serie de subsidios que obtienen las empresas vietnamitas en aras de generar pues, más empleos. Tienen otras condiciones fiscales donde tienen todo tipo de incentivos. Entonces, no es de que las empresas mexicanas no puedan competir con las de Vietnam. Es que cuando compites contra Vietnam, estás compitiendo contra el gobierno de Vietnam y las empresas de China. Entonces, nosotros estamos a favor de que haya un tratado comercial, que sí haya apertura, porque eso es bueno para el país, pero debe ser justo y equitativo. Y por eso hemos también trabajado en una serie de propuestas para el Senado de la República, quien está, pues, digamos, próximo a aprobar o a comenzar la discusión para la aprobación del CPTPP. ¿Qué dice la Secretaría de Economía de todo esto a ustedes que están representando toda esta industria que se podría o se está viendo afectada por estas subvenciones de estos países como Vietnam, Malasia, detrás China? Sí. ¿Qué dice la Secretaría de Economía? Bueno, la Secretaría de Economía habla, obviamente, pues, de que es la Secretaría de Economía de todo el país y que está en su responsabilidad. Si esto, a su juicio, es positivo para México, pues lo va a mandar al Senado. Me parece que el día de hoy ya se envió al Senado. Entonces, nos dice la Secretaría que nosotros, bueno, somos libres de poder hacer las gestiones necesarias ante el Senado. Y es por ello que hemos estado entrevistándonos con diferentes senadores. Estamos próximos pues a intensificar estas reuniones con senadores para básicamente solicitar 3 cosas. Primero, que se haga una consulta profunda a la industria textil, a la industria de vestido, a la industria del calzado, industria láctea y cualquier otra industria que sienta que se puede ver afectada por este tratado comercial.
El segundo punto, y así lo permite el texto del CPTPP, es que se negocien cartas paralelas. Esto es, acuerdos bilaterales entre México y Vietnam, entre México y Malasia, que también es otro tema, pero nos afecta más el caso de Vietnam, para que se puedan celebrar acuerdos bilaterales y se pueda tener pues, un menor daño para la industria, que el proceso de desgravación sea más ordenado, que se eviten los riesgos de triangulación, que se eviten también los riesgos de subvaluación que hay en las aduanas. Sí, claro. Y el tercer punto que también le hemos solicitado o que queremos en la agenda que quede en el dictamen del Senado es que se haga una mesa de trabajo para que se implementen políticas a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda que incentiven la productividad de estos sectores. Alejandro, si me lo permite, traemos unas gráficas, sí, gráficas que muestran un poco esto que usted nos está contando y si usted nos las puede explicar para que nos demos un poco la idea de las pérdidas o de los beneficios que están trayendo estos tratados. Sí, esto es muy ilustrativo porque esta gráfica es del año 2007 y ahí podemos ver que textil y productos de la industria textil eran el segundo mayor proveedor a los Estados Unidos desde México. Se exportaban 5.625 millones de dólares y México era el segundo. En la siguiente gráfica podemos ver cómo las exportaciones de México pasaron de 5.625 millones de dólares a 5.451 millones de dólares. Cuarto lugar, pero ya vamos al cuarto lugar. Y si te fijas, Vietnam ya está en segundo. Sí. Y eso es sin CPTPP y mucho menos sin TPP. Entonces esto te muestra la política industrial tan agresiva por parte de Vietnam. El sector textil, vestido, calzado son prioritarios para el gobierno de Vietnam. Y ellos están apostándole todo a conquistar el mercado mexicano y, bueno, el de los demás países del CPTPP. Afectando, por supuesto, la industria mexicana. Claro, y por eso es muy importante tomar en consideración estas tres industrias de calzado, textil y vestido, en su conjunto generan aproximadamente 1,5 millones de empleos directos a nivel nacional. Imagínate lo que representa perder el 40% de estos empleos. ¿No nos quedaríamos con menos de la mitad? No, pues todo lo que sea, que aquí sea este sexenio habla mucho de la creación de empleo, pues imagínate con esto, pues todo se viene hacia abajo, ¿no? Y esta tercera gráfica que también es importante, pues es ver cómo en los Estados Unidos, en la última barrita podemos ver, importaron casi 29,000 millones de dólares de productos textiles, pero estamos hablando de, perdón, esas son las exportaciones de Vietnam, casi 29,000 millones de dólares, y podemos ver cómo Estados Unidos pues se ha mantenido casi estancado y las exportaciones al resto del mundo, repito, sin TPP, sin acuerdos comerciales, han venido creciendo de una forma brutal. Ya lo podemos ver arriba. 12% de incremento promedio anual es lo que crecen las exportaciones de Vietnam. Entonces, si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos, y poco a poco empezamos a desgravar las sanciones de Vietnam. Entonces, si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos y poco a poco empezamos a desgravar los aranceles, pues vamos a tener una invasión de productos de estos países, lo cual por sí mismo no es problema porque no somos proteccionistas. Lo que sí es un problema son las condiciones con las cuales estos productos son elaborados. O sea, sí parecen prácticas desleales. Claro. Me da un poco de pesar decirlo, pero entonces pareciera que Donald Trump tiene razón al decir saco a Estados Unidos porque China, con sus países aliados, están actuando en contra de la industria norteamericana. ¿Nos estaría pasando lo mismo de permitir esto que está pasando con Vietnam, con China, con esos países? En estos tres sectores, sí. Sí, en estos tres sectores, claro que sí. Y es muy importante también señalar, el obrero promedio, el obrero promedio en Vietnam gana el 50% de lo que gana un obrero aquí en México. Entonces, si de por sí a México se le critica por los bajos sueldos, pues imagínate lo que es competir con obreros que ganan la mitad de lo que gana un obrero en México, pues al final de cuentas, esos bajos salarios allá se acaban exportando hacia México. Entonces, los empresarios de estas industrias no pueden subir los sueldos porque pues, estás compitiendo con un producto que está hecho con estos sueldos tan bajos. Entonces, efectivamente, sería catastrófico para estas tres industrias que el Senado de la República aprobara el CPTPP sin hacer los comentarios o los puntos que acabo de señalar en el decreto correspondiente. Entonces, para concluir, digamos que el llamado es
que las autoridades del gobierno se den cuenta de esto antes de firmar cualquier tipo de acuerdo. Así es. Es muy, muy importante una amplia consulta a estas industrias y que estos puntos que se pueden negociar, porque así lo contempla el texto del CPTPP, es que se hagan acuerdos bilaterales en el marco del acuerdo para poder mitigar el daño que va a ocasionar Vietnam, porque eso nadie nos lo va a quitar. Alejandro Gómez también, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos un poco esto que está pasando y estar muy pendientes de lo que vendrá en los próximos días, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Ahí tiene usted una explicación de lo que está pasando con estos acuerdos multilaterales y estaremos, por supuesto, aquí en Foro TV muy pendientes.